Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver tesis, argumentos y contraargumentos en un discurso argumentativo. ¿Qué es tesis? Los discursos argumentativos es una forma de comunicación que busca persuadir a la audiencia sobre una determinada postura o idea. El justificar, cuando nosotros vamos a realizar una argumentación, nos sirve para justificar, para persuadir, para influir. Para lograr este objetivo se debe de utilizar tres elementos fundamentales para poder realizar un discurso argumentativo. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para luego hacer nuestros ensayos, realizar nuestras investigaciones. Pues el objetivo es ese, que ustedes puedan fundamentar con argumentos y contraargumentos sus investigaciones. ¿Qué es la tesis? La tesis es un punto central o la idea principal en que el autor defiende su postura en un discurso. Es la declaración que resume la posición que se está argumentando y que se busca persuadir al público o aceptar. Una tesis efectiva debe de ser muy clara, muy específica y debatible, de modo que genere interés y controversia a la audiencia o a la persona que va a leer. Suele presentarse al principio del discurso para establecer el propósito y la dirección del argumento. Por ejemplo, una tesis podría ser: la educación gratuita debería ser un derecho fundamental en todos los países del mundo. Las características que tiene una tesis: debe ser clara, específica y debatible. Se presenta al principio del texto para establecer propósitos y direccionar los argumentos. En la posición del autor defiende que busque y persuada al público. Argumentos. Los argumentos son las razones y las evidencias que se presentan para respaldar la tesis. Los argumentos son un factor muy importante que puede estar basado en datos, estadísticas, en ejemplos, testimonios de expertos u otras fuentes de evidencias muy relevantes. Estos argumentos pueden basarse, como les dije, en evidencias que nosotros podamos justificar o podamos presentar. Por ejemplo, los argumentos que respaldan la tesis sobre la educación gratuita podrían incluir igualdad de oportunidades, desarrollo económico y social y acceso a la universal a la educación. ¿Cuáles son sus características? Deben ser relevantes, sólidas y convincentes. Se apoyan en evidencias, datos, ejemplos y expertos en el tema. Se presentan de manera organizada, lógica, que generalmente en párrafos separados. Ahora, ¿qué es los contraargumentos? Pues lo contrario de los argumentos. Los contraargumentos son las objeciones o puntos de vista opuestos a la tesis y que se presentan para refutar o debatirlas. Son las posibles críticas que podrían surgir respecto a la posición del autor y se anticipa y se refutan en el texto argumentativo. Los contraargumentos ayudan a fortalecer la posición del autor al abordar las preocupaciones del lector y demostrar que se han tenido en cuenta diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el ensayo sobre el cambio climático o contraargumento podría ser la afirmación de que el cambio climático es un fenómeno natural y no está influenciado por la actividad humana, a la que el autor respondería presentando evidencia científica que lo demuestre. Las características de los contraargumentos deben de ser pertinentes y significativos. Se presentan para reconocer y abordar posibles objeciones o puntos débiles en la argumentación. Ayudan a fortalecer la posición del autor al anticipar y responder a las críticas. ¿Cuáles son las comparaciones entonces? La tesis establece la posición del autor, mientras que los argumentos los respaldan con evidencia. Los argumentos presentan razones para persuadir a la audiencia, mientras que los contraargumentos anticipan y responden a posibles objeciones.
La tesis y los argumentos buscan convencer a la audiencia de aceptar una determinada postura, mientras que los contraargumentos fortalecen esa postura al abordar posibles críticas o dudas. Por ejemplo, tesis. La educación gratuita debería ser un derecho fundamental en todos los países del mundo. Argumentos: igualdad de oportunidades, desarrollo económico y social, acceso universal a la educación. Contraargumento: carga financiera para el gobierno que puede ser refutada, destacando los beneficios a lo largo plazo de la inversión en educación. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.